algo relativo al 7.1. La diferencia entre... ¿Qué es el 5.1? 3 canales al frente, o sea, uno al centro de la pantalla y 2 en los extremos de la pantalla, del lado de atrás. Un estéreo de un lado y un estéreo del otro. ¿Sí? O sea, un surround que es estéreo. Los parlantes de un lateral y la mitad de atrás es un canal, o sea, todos reproducen lo mismo, y la mitad de los parlantes de atrás y todo el otro lateral en el cine, si yo estoy mirando la pantalla, reproducen otra cosa. Y ahí están los 5 canales. El punto 1 es el LFE, el de baja frecuencia. ¿Cuál es la diferencia con el 7.1? Bueno, el lateral es un canal, la mitad de atrás es otro canal, la otra mitad de atrás es otro canal y el otro lateral es otro canal, con lo cual ahí en lugar de 2 tenemos 4, por eso de 5 pasamos a 7. Es una estupidez, eso es marketing puro, no tiene ningún sentido. Bien, eso es lo que yo pensaba hasta que cableamos el estudio, lo armamos en 5.1 y empezamos a sonar en 7.1 y está buenísimo. Es mucho más lindo, no sé por qué, es mucho más lindo, sí, sé por qué. La posición en que uno puede panear los efectos, pero también pasa con los instrumentos, es mucho más exacta, mucho más detallada y más precisa. Y además hay un efecto de que al sonar por menos cantidad de parlantes, lo que sucede en cada uno de los canales de surround, el sonido es menos difuso. Y como es más puntual y viene de un lugar más exacto, el sweet spot es más grande. O sea, la zona ideal para sentarse en el cine, que en un sistema de 5.1 es relativamente chica, reducida a los asientos que están en el centro del cine, con un 7.1 esa zona se agranda un poquito más. Podemos percibir bien el surround aunque estemos sentados en lugares menos tradicionalmente ideales. Pero es una cosa bastante buena. Hay pocos cines, es más, no sé, ¿hay cines acá que tengan 7.1? Sí, ahora... Los de Beruti son unos de ellos. Y tengo entendido, hay que meterse en la página de Dolby y ahí aparecen un montón de flechitas de nuevos. Desde que se estrenó Metegol hay muchos más cines. Bueno, vale la pena, es algo que si la película está mezclada, originalmente pensada en 7.1, es una diferencia importante. Si es 5.1 y que después no sé qué, duplican los canales, bueno, nada, no hay diferencia. Pero si está concebida desde la edición que hizo Gonzalo originalmente en 7.1, que fue así, realmente es muy, muy interesante. Y después algunos datos estadísticos que estuve contando, y me agarré una sesión, la abrí y me puse a contar, y tenía 16 tracks de diálogos, 15 de Wallace Emani, que son grabaciones de voces que después pueden sobrevivir a las versiones internacionales porque no se entiende en qué idioma están. En esa sesión tenía 4... Perdón, sí. Nunca explicamos qué es Wallace. Son grupos de actores que hablan y expresan lo que pasa, si es una manifestación, tal cosa, si es una alegría pública, tal cosa. Es decir, son actores todoterreno para cubrir escenas de grupo. Si ustedes en un rato se levantan murmurando, Wallace sería el encargado de hacer esta... Eso. Exacto. Esas son las grabaciones de los Wallace. Okay. ¿Qué decías entonces? Decía Wallace? que de Wallace, aptos para versiones internacionales, tenía 15 canales. De Wallace no aptos, o sea, actores que decían cosas de personajes generales ahí secundarios que no sé, eso habrá que doblarlo en otros idiomas. ¿Porque hablaban en qué idioma? En castellano, en argentino en realidad, okay. O sea, en rioplatense. Y que claro, en la versión en castellano neutro, o en la versión española, o en la versión de Ucrania, en todas se va a doblar por un local. Tenía 40 tracks de Foley, 70 de ambientes, pero hubo otras sesiones que Gonzalo me había dicho que llegó a tener 130 canales, 28 canales para ambientes, y de música en esa sesión tenía 5, pero venían eran 2 7.1 para tener los cues alternados, más 3 canales más de otras músicas de fuente, más digéticas o cosas así para trabajar, pero que venían originalmente de 130 canales, algunas sesiones. Entonces, si empiezo a sumar todo, me da más o menos un 400, casi 400 canales. Sin hablar de masters, de buses, de reverbs, de efectos, nada. O sea, de efectos de procesados, no de efectos de sonido. Es una brutalidad total. O sea, normalmente nosotros con 200 lo resolvemos lo más bien, y acá hubiera necesitado 600 quizá. Sí, creo que si saco la cuenta hubiéramos llegado más o menos a 600 canales tranquilamente. Y otra estadística interesante es que cuando una película normalmente la mezclamos en 80, 100 horas,
A esta le perdimos el rastro completamente, le perdimos la cuenta, pero fueron más de 400, seguramente 450 horas, porque eran jornadas así como eternas. Y que lo que se desprende en realidad, que yo empiezo a escuchar todo el recorrido de lo que hicimos, fue que empezó de un tamaño y que empezó a engordar y terminó siendo una cosa completamente distinta de lo que habíamos pensado en un origen. Por la complejidad, pero también creo que por la calidad a la que empezamos a aspirar, ¿no? Todos empezamos pensando que empezamos con una peliculita chiquita, así, unos dibujitos animados, y terminamos dándonos cuenta que teníamos una cosa inmensa. Como decía Emilio Cauderer, con la topadora de la London que te pasa por encima, que es la orquesta entera, y bueno, esa es como una metáfora de lo que terminó siendo todo el proceso de la película. De hecho fue así en todas las áreas, también pasó lo mismo en Foley, que habíamos dicho 6 semanas de Foley, es una barbaridad. Pasó con la mezcla, pasó con la imagen, tardaron con nosotros bocha, todo se reproducía la gente ya. Pasó con, no sé, es muy raro que nosotros, por ejemplo, tenía algo anotado para hablar, voy a hacer una mención rápida, que nos den de producción días para grabar cosas. Como había un acto entero que sucede en un partido de fútbol, bueno, nos mandaron a 2 partidos de fútbol con grabadores, con gente, con seguro, todo para grabar esas cosas. Lo pedimos, ¿no? Lo pedimos, pero digo, o sea, nos dieron el gusto. Sí. Fuimos a grabar pelotazos y cosas de Foley en la cancha de Boca, dentro de la cancha de Boca, con la cancha de Boca completamente vacía. Fueron un montón de cosas como que se fueron dando, que agrandaron, ¿no? La producción fue muy, muy grande. Perdón, son las 4:45. Yo creo que más o menos cacharon lo general de los esfuerzos. Hay áreas que no las hemos tocado, las dejamos ahí flotando, no sé. Me parece que estaría bueno si tienen ustedes ahora preguntas concretas. Este es el momento para hacerlas porque todos estamos cansados, ya está. Así que venga a esa etapa y a ver si sabemos la respuesta.